Hermanos, paz de Cristo, les saluda su pastor Jorge Rivera en este hermoso viernes. Estamos contentos de poder llegar a vosotros a esta hora. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren listos para aprender algo nuevo en este día. Hermanos, rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales y a milagros mentirosos. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica y nos está hablando a nosotros también. Y en el versículo 1 el apóstol Pablo hace dos referencias. Dice: cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a Él. No está diciendo que la venida del Señor Jesucristo es el recogimiento a Él. Está diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo es uno y nuestro recogimiento a Él es otro. Y en el versículo 8, mira el versículo 8, porque ahí habla de la venida del Señor y cómo viene. Y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si el rapto es la venida del Señor Jesucristo, entonces si somos arrebatados antes de la tribulación, entonces en ese momento va, ¿verdad?, a morir el anticristo, el inicuo. Entonces no hay necesidad de los 7 años de tribulación, porque pues ya se destruyó el inicuo. Ahí debe empezar entonces el milenio. Dice alguien, pero entonces el rapto es el después de la tribulación. No, de ninguna manera. Y vamos a ver aquí ahorita, en un momento, por qué no puede ser el rapto después de la tribulación. Puede haber un rapto, pero no es para la iglesia, es para los que mueren durante la tribulación, que están gimiendo al Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo vengará nuestra muerte? Son los mártires que mueren en la tribulación. Y el apóstol Juan ve y le dice al anciano, y el anciano dice: estos son los que murieron en la gran tribulación, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Estas personas que mueren en la tribulación mueren por Cristo, pero ellos tienen que lavar sus ropas. En otras palabras, ellos tienen que morir por Cristo. La iglesia no muere por Cristo, Cristo murió por la iglesia. Hay una diferencia ahí muy grande. ¿Verdad? En la gran tribulación hay va a haber cristianos o unos que se llamen ser seguidores de Cristo, pero ya no hay tiempo de la gracia. Ya va a ser un tiempo donde se regresa a la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, porque la tribulación es para que Israel regrese a Dios. O Dios va a tratar con Israel, y todos los gentiles o todos los paganos que hay ahí, todos esos se van a convertir al anticristo.
So, Israel va a ser, ¿verdad?, pasada por una tribulación. Y va a haber gentiles cristianos que se quedaron en el rapto, que no van a aceptar la marca de la bestia y van a tener que morir, ya sea como lo vayan a matar. Yo no voy a estar allí, yo no quiero estar allí, ojalá y usted tampoco. Pero vamos adelante, vemos, ¿verdad?, en el versículo 8, que el Señor Jesucristo va a matar al inicuo con el espíritu de su boca, con fuego, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Si este es el rapto de la iglesia, entonces ya estamos en la tribulación. Ahorita, no, hermanos, esta no es la tribulación, estos son los principios de dolores que el Señor Jesucristo habló, ¿verdad? Que muchos íbamos a ver rumores de guerras y todas estas cosas, y no puedo entrar a todo ello porque después me paso mucho tiempo. Dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbáis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. Dice, mira, no seas movido fácilmente en tu sentir, en tu espíritu, ni por las palabras, no por palabras, ni aun si las cartas como si fueran nuestras. No seas movido fácilmente, como en el día del Señor Jesucristo. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que escribían y ya estaban todos asustados, ¿verdad?, porque se levantaba algo, iba a pasar y ya creían que ya se iban a morir, o que se habían quedado en el rapto, ¿verdad? No se habían ido. Pero el día del Señor Jesucristo es muy diferente al día del Señor. En inglés, en the King James Version Bible, it says, in the day of the Lord Jesus Christ. And then there's a difference between the day of the Lord Jesus Christ and the day of the Lord. And that's another teaching. All I can tell you is that every time you find the day of the Lord Jesus, you find that it brings joy, it brings comfort, it brings pleasing, it brings a unity, it brings an assembling, a rejoicing, and a feast. So you'll find it in Philippians 1, 6 through 11. You'll find it in 1 Thessalonians chapter 4. You'll find it in 2 Thessalonians 2, 2. You'll find it in Philippians 1, 2 through chapter 2. I'm sorry, Philippians chapter 2, verse 16. And it talks about the joyful moment. 1 Corinthians 6 through 8. You'll find out the difference between the day of the Lord Jesus Christ. Oh, and if you want to know about the day of the Lord, then there's like 27 verses in the whole Bible, and I'll let you know that every one of those verses is nothing but judgment, destruction, destroying of sinners, vengeance, war. God kills people. The moon turns into blood, and the sun goes dark. It's a dreadful day. It's just terrible, 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 terrible. So there's a big difference between the day of the Lord and the day of Christ. And the day of Christ is the gathering away. Hay una gran diferencia entre el día del Señor Jesucristo y el día del Señor. En la Biblia, el día del Señor se habla 27 veces, y cada vez que se habla es de guerra, es de destrucción, es de que gente va a morir. Es más, en el libro de Apocalipsis nos habla de que la sangre va a llegar hasta lo que le ponen a los caballos aquí, ¿verdad?, en la boca, y por mío va a ser un mar de sangre de personas que van a morir en ese tiempo. Entonces, el día del Señor y el día del Señor Jesucristo son muy diferentes. El día del Señor Jesucristo lo va a encontrar en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Lo va a encontrar en 2 Tesalonicenses 2:2, Filipenses 2:16, 1 Corintios 6, no estoy equivocado, versículo 8. Y hermanos, todas las veces que se refiere al día del Señor Jesús, está hablando de gozo, de paz, de unidad, de encontrarnos con Él, de celebración, de regocijo, de comfort, o sea, de sentirte en paz. Entonces, hermanos,
Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre la venida del Señor Jesucristo y el recogimiento de Él. Y dice, ¿verdad? No os engañéis, el versículo 3. No os engañe nadie ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque muchas personas estaban escribiendo cartas que ya Dios había venido y que se habían quedado en la tribulación y que estaban pasando por esto que está pasando. Porque miren, después que Jesús resucitó, hermanos, hubo grande guerra, grande destrucción. Hubo mucho a personas que murieron en el Coliseo. Los romanos comenzaron a matar a los cristianos. Y hermanos, 100 años después, Jerusalén fue destruida completamente. La Biblia, ¿verdad?, nos dice que en cierta escritura que las mamás tuvieron que comerse a sus propios hijos para sobrevivir porque no querían salirse de Jerusalén y Roma los destruyó. Entonces, hermanos, los quemaron vivos, hermanos. Entonces, todo eso, hermanos, ellos creían que esa era la tribulación. El apóstol Pablo, ¿verdad?, estaban pasando por muchas cosas y muchos escritores que se habían separado ya, ¿verdad?, como Nicanor, uno de los 6 discípulos que fueron escogidos para servir las mesas, se había separado y comenzó una iglesia de siempre salvo, puedes pecar, Dios no te quita la salvación, tú puedes seguir pecando. Y eso el Señor habla en el Apocalipsis a 2 iglesias, le dice, tengo una cosa contra ti, que guardas la doctrina de los nicolaitas. Nicanor o Nicolás, como muchos lo conocen, y a lo mejor dije mal Nicanor, pero Nicolás fundó una iglesia de los nicolaitas y permitían todo tipo de mugrero como los romanos. Y hermanos, y ahí, hermanos, ¿verdad?, ellos se decía que no podían perder la salvación. Entonces dice, no os engañen, estas cartas que salen tocante el día del Señor, el día del Señor no ha llegado. El día del Señor viene con fuego, viene con destrucción, viene con un resplandor que va a matar al inicuo. Pero hay una diferencia entre ese día y el día del Señor Jesucristo. Entonces dice, no os engaño. Primero, antes que venga ese día terrible del Señor, dice, va a venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La separación de la iglesia de la sana doctrina. What is apostasy? Verse 3 of 2 Thessalonians. It's the falling away. It's people saying, don't preach to me that because it offends me. Don't tell me the truth. Don't confront my sins because I don't think it's sin. Who are you to judge me? Wow. You know, that's very popular nowadays. Well, I'm nobody to judge anybody. Well, the reality is that when God called you His Son, He called you so that you can make choices of excellence. And we'll see in a little bit how the Lord called out, His church. So, let's keep going. Vamos a seguir adelante. Because I get off topic and I don't want to lose you. So dice que primero viene la apostasía, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya hemos estado allí. Empezó del año 300 tantos y hasta ahorita estamos en el fin del tiempo de la gracia, hermanos, y estamos viendo que la iglesia está permitiendo tantas cosas horrendas. Hace unos cuantos días me dejaron ver o mandaron un video de una iglesia de el nombre de Jesucristo, una gran celebración. Y honestamente no sé si era un teatro o el Circus Soleil o era una iglesia, porque había bailarinas que estaban semidesnudas en el altar y estaban danzando y bailando como bailarinas. Había coristas, danzistas, había panderistas y hermano, pues que tenga que ver eso es alabar a Dios. Pues no, cuando comienzan a enseñar su desnudez, no, de ninguna manera, eso no es nada de Dios. Y eso es otra palabra y otra predicación. Ahorita lo que le estoy diciendo es que esa es apostasía. Eso es apartarnos del Señor. Si así fuera, el Señor no lo hubiera dicho, hermanos. Dice, ni por palabra, ni por conducta, ni por carta nuestra. Dice, entonces primero va a venir la apostasía y después se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, allí lo separa, ¿verdad? El hijo de pecado es el mismo. El hombre de pecado es el mismo que el hijo de perdición. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué pecado
está haciendo este hombre, porque se le llama el hijo de pecado. Y él lo describe, ¿verdad? Pablo describe qué pecado es el que hace este hombre. Está en el versículo 4. Dice, se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o que se adora. Entonces, este hijo de pecado odia a Dios. Ese es el espíritu de blasfemia. Él blasfema contra Dios. No nomás eso, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Amén. Entonces este hombre, ¿verdad?, va a entrar, ¿verdad?, como la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque es engañoso, hermano. Mire, el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. El advenimiento significa cuando él venga, cuando él se aparezca, cuando él se revele. No se va a revelar como oponiendo a Dios. Se va a revelar, mire, con grande potencia, poder, con grandes señales y milagros, pero son mentirosos. En otras palabras, él va a manipular, va a utilizar tecnología para hacer creer al mundo que él es Dios. Por 3 años y medio, él va a ser la respuesta y va a tener todas las respuestas. Y va a haber una paz en toda la tierra. ¿Ah? Y va a decir paz y seguridad. ¿Ah? Y ahí en 2 Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá. Van a venir los juicios de Dios hacia ellos. Pero la iglesia no va a estar ahí, ni la iglesia va a estar en el tiempo de paz que va a crear este hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar la iglesia allí. ¿Por qué no, pastor? Porque la Biblia lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora sí lo digo yo, porque estoy creyendo en la palabra de Dios. Yo solamente digo lo que la Biblia dice. Y ahí abra su Biblia, en 2 Tesalonicenses, versículo 5, dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros yo les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué es lo que impide? Cuando Felipe habló con el inicuo y la revelación del nombre Jesús, perdón, el inicuo, con el eunuco, se ve casi igual, perdónenme, y le dijo, ¿qué impide? Ahí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Y dijo, nada, bautízame. Entonces, ¿qué era lo que lo impedía antes? Antes no entendía. El impedimento del eunuco era no entender lo que estaba leyendo. Pero ahí estaba uno que sí entendía, y él le reveló, y al recibir la revelación, se quitó aquello que lo impedía de no saber, y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste ¿quién? Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente, miren, solamente espera. ¿Quién espera? El anticristo. Ya está entre nosotros su espíritu, sí. ¿Se va a revelar? Sí. ¿Lo vamos a divisar? Sí. ¿Cómo lo vamos a divisar? Como la respuesta a todo el mundo. Pero inmediatamente la iglesia es arrebatada. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está llena del Espíritu de Dios. Dios dijo, me iré, pero mandé un consolador, Juan capítulo 4, que viene en mi nombre, el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro y los discípulos dijo, váyanse a Jerusalén y oren hasta que no los llene el Espíritu de Dios. Y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y Pedro predicó y conocemos todo eso. La iglesia tiene llena del Espíritu de Dios. Ahora imagínese usted, si aquí el apóstol Pablo, dice que el Espíritu, o sea, lo que está deteniendo que se manifieste el anticristo completamente con todo su poder, es el Espíritu de Dios. Imagínese usted, si el Espíritu de Dios es quitado y la iglesia no es arrebatada, hermano, ¿qué va a hacer la iglesia, hermano?
en la tribulación, hermano. Si ahorita, con el Espíritu de Dios, muchos batallamos a servirle a Dios, ahora imagínense en la tribulación y en la gran tribulación, hermano, vamos a ser presa. ¿Qué clase de Dios, hermano, va a permitir que su amada iglesia, la que Él murió en la cruz del Calvario, diga, ¿sabes qué? Te voy a dejar que te golpee y que te haga lo que sea el anticristo y que pases tiempo con él para ver si verdaderamente me amas? No, hermanos. Si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, entonces venimos a ser carnales. Vamos a ser gente carnal. No, ¿cómo vamos en ese tiempo, hermanos, a orar? ¿Cómo vamos en ese tiempo a congregarnos? Si va a ser un tiempo horrible. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24 que tiempo como este el mundo nunca lo ha visto. Será terrible. ¿Cómo pues la iglesia va a sobrevivir en la gran tribulación? Hermanos, yo les digo que no va a estar la iglesia ahí. Ahora, si usted quiere pasar por ahí, quiere creer, es cosa de usted. Pero la Biblia me dice aquí que ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué es lo que ellos sabían? ¿Qué era lo que ellos sabían que impide la manifestación de este ser? Ellos sabían que venía el Señor por ellos. Porque acuérdense, dijo, no nomás le voy a hablar de la venida del Señor Jesucristo, le voy a hablar del recogimiento a Él. ¿Qué es lo que impide que el apóstol, que el anticristo, hermanos, tenga su fuerza? La iglesia todavía está aquí en la tierra. ¿Cuándo? Dice, sea removido, el versículo 7. Solamente, dice, espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces, hermano, el que impide es Dios en la iglesia. Y cuando Él quite la iglesia, entonces, hermano, el anticristo tiene control completo de la tierra. ¿Por qué tiene control completo de la tierra? Porque el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, hermanos, después que Él fue bautizado en el río Jordán, cumpliendo la ley del lavamiento del Cordero, no para arrepentimiento, porque Él no ha pecado ni tiene nada de que arrepentirse, sino que fue lavado, como el Cordero es lavado antes del sacrificio. Y cuando Él fue así lavado, dice que el Espíritu se lo llevó, hermanos, al monte. Y allí, hermanos, fue tentado el Señor Jesucristo. Con hambre, con poder y con todas estas cosas. Y el Señor ahí se reveló a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él le adorarás. Y entonces se fue Satanás, porque sabía que Jesucristo era el Dios encarnado y no iba a poder hacer nada contra Él. Entonces, ¿qué fue hacer Jesucristo? ¿Por qué lo llevó el Espíritu a Jesucristo allá al monte? Why did the Spirit take Jesus to the wilderness? He took Jesus to the wilderness so that Jesus could let everyone know in the spirit realm, the King of Kings is here. Everyone is subject to me. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, hermanos, allá al monte donde fue tentado, fue llevado, hermanos, para que se declarara, ha llegado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ahora toda autoridad se me es dada a mí. Pues en ese momento cesó. Cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo, Pedro, a ti te entregaré las llaves del reino. La autoridad fue entregada a la iglesia. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Amén. Entonces ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Autoridad sobre la iglesia. El Espíritu vino sobre ellos. Autoridad vino sobre la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es removida, la autoridad, el Espíritu de Dios es removido. ¿Para qué? Para que entre el otro reino. Eso nomás es normal. Eso es lógico, hermanos. Dios no nomás opera en el mundo espiritual, también opera en la lógica. Más que nunca en la Biblia se va a dar cuenta que el Señor opera más en la lógica antes que en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo tactible, nos miramos. Entonces, hermanos,
Cuando es removido el Espíritu de Dios, la iglesia tiene que ser removida también. Si no, hermanos, si nos quedamos aquí y pasamos por la tribulación y la gran tribulación, muchos de nosotros no lo vamos a servirle a Dios. Si usted cuando no ora y no ayuna y no se consagra, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Estamos alimentando la carne y la carne produce ¿qué? Pecado. Ahora imagínense sin el Espíritu de Dios. Hermanos, vamos a estar pecando como nunca, hermanos. Entonces la iglesia no puede, hermanos, pasar por la tribulación. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. El Espíritu de Dios se está moviendo. Solamente espera. El Espíritu, el misterio de iniquidad, el hombre de iniquidad, está esperando. ¿Qué está esperando? Aquí dice, espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. ¿Quién lo impide que tenga su fuerza? Pues Dios. ¿Y cómo es quitado Dios? ¿Cómo es quitado? Dijo el Señor Jesucristo, voy a ir a preparar lugar para vosotros, pero vendré y me tomaré yo a mí mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a tomar mi iglesia, mi cuerpo, me la voy a llevar. Él se la tiene que llevar para que opere el anticristo. Ahora, si el rapto es después de la tribulación, la Biblia dice que después de la tribulación viene el milenio. Dice que dice la palabra del Señor que el diablo y el falso profeta serán atados. ¿Cómo entonces va a operar el anticristo después de la tribulación? Si el rapto es después de la tribulación. No, hermanos. El anticristo opera después que se ha quitado la iglesia. Hermano, yo le animo a que si usted no se ha arrepentido, si ya está sirviéndole a Dios y anda viviendo mal, que se arrepienta. Busque al Señor. Arrepiéntase con un arrepentimiento genuino que le duela. Que le duela y pídale perdón a Dios. Únalo con oración y únalo con 3 días de ayuno. Porque la Biblia habla mucho sobre el ayuno y la oración juntos y la lectura bíblica. Y enséñale al Señor que está decidido a servirle. El ayuno y la oración y la palabra es santificarnos. Es enseñarle a Dios que estamos en serio. Él nos perdona. Pero tenemos que hacer sacrificio al Señor. No para que nos salve, no. Lo hacemos para reforzar nuestro espíritu. Hermanos, dice que entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás. Ahorita está operando Satanás y lo está preparándolo, y va a entrar este hombre con gran potencia, señales, milagros mentirosos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar listos y preparados. ¿Estás listo y preparado? Si tú no te has entregado a Cristo, no nomás es decir una oración, ay Señor, perdóname, yo voy a servirte. La Biblia no dice así. La Biblia dice que primero te arrepientas, reconocer que has pecado y que necesitas a Jesús, reconocerlo a Él, que murió, que vino, murió por ti, por mí, y resucitó al tercer día y vive en gloria y viene por nosotros. Ese es el Evangelio. Pero dijo el apóstol Pedro, como todos los apóstoles practicaron, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo te animo que si no eres bautizado en el nombre de Jesucristo y nomás te has arrepentido, tus pecados no han sido perdonados. Tú nomás solamente has reconocido que has hecho mal. Pero Dios hoy te dice, quiero lavarte. Hermano, pero el hombre que estaba al lado del Señor Jesús, él no fue bautizado, no. Pero ¿quién lo perdonó? Jesús. ¿Y en qué tiempo estaban? En el Antiguo Testamento. Ahí él tuvo que morir por Cristo. Como en el tiempo de la tribulación, ahí nadie se va a tener que bautizar. Ahí van a tener que morir por Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia se ha terminado. Hermanos, se está terminando, la puerta se está cerrando. Y es tiempo que usted se bautice en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y pronto estaremos hablando más de esto para que conozcamos más del Señor. Dios me los bendiga y me los guarde.